La fama en su país natal se convirtió en persecución cruel. Escándalos y boicot lo obligaron a huir. ¿Cómo un abogado rechazado se volvió el rey absoluto del continente europeo? Es la fascinante historia de Can Yaman. El 8 de noviembre de 1989 nació en el distrito de Suadiye en la inmensa Estambul. Su abuelo paterno emigró de Pristina en Kosovo, y su abuela nació en la Macedonia Skopje. Su tío biológico resultó ser un reconocido entrenador profesional de fútbol que trabajó exitosamente con un famoso club deportivo de la primera división turca. Los padres se divorciaron legalmente cuando tenía exactamente 5 años, y la responsabilidad financiera recayó por completo sobre su trabajadora madre. Comenzó su exigente educación básica en un exclusivo colegio privado. Posteriormente, aprobó con honores los difíciles exámenes estatales e ingresó al prestigioso Liceo Italiano de Estambul. Se graduó logrando el promedio académico más alto registrado en toda la historia de la escuela, con una calificación de 92,52 puntos. Asimiló a la absoluta perfección el idioma italiano clásico. Viajó mediante un programa internacional de intercambio, residiendo un año escolar completo en Ohio, dominando fluidamente la lengua inglesa. A su regreso a su tierra natal, aprobó brillantemente las pruebas nacionales e ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Yeditepe. Gracias a su sobresaliente estatura obtuvo una valiosa beca deportiva del 100%, jugando profesionalmente al baloncesto como escolta ofensivo. En 2012 defendió exitosamente su compleja tesis y obtuvo su valiosa licenciatura especializándose en Derecho Corporativo. Comenzó su pasantía legal obligatoria de un año completo en los tribunales locales, y consiguió velozmente un prestigioso puesto en la sede de una gigantesca firma internacional de auditoría financiera. Durante 6 ininterrumpidos y agotadores meses, se especializó en Derecho Tributario Corporativo, participando en el análisis legal de multimillonarias transacciones sobre fusiones empresariales. Además, escribía artículos analíticos para un respetado periódico financiero nacional. El extenuante trabajo de oficina, exigiéndole elaborar más de 14 horas diarias encerrado en despachos, lo llevó a sufrir un agudo cuadro de desgaste psicológico severo. Solicitó sus vacaciones y viajó a descansar a la costa del mar Egeo en Bodrum. Siguiendo el consejo de sus amigos, se inscribió en cursos de actuación escénica dictados por un reconocido profesor teatral, buscando inicialmente mejorar su dicción vocal y controlar su respiración para enfrentar futuros juicios orales. Los experimentados profesores notaron su enorme potencial natural y su presencia carismática, convenciéndolo de probar su fuerza oculta en la creciente industria cinematográfica turca. En 2014 tomó una decisión vital y absolutamente radical. Renunció definitivamente a la prestigiosa firma de abogados, abandonando su salario estable, y superó exitosamente la difícil audición para obtener el papel protagónico dramático en una muy conocida serie nacional. Para obtener este primer papel, los estrictos directores le exigieron perder urgentemente 6 kilogramos de masa muscular seca, obligándolo a reducir el excesivo volumen de sus anchos hombros deportivos, desarrollados tras largos años de practicar un intenso y constante entrenamiento físico diario. En 2015 obtuvo el estatus de actor principal interpretando a un adinerado empresario en una comedia romántica de 32 episodios. En 2016 encarnó impecablemente a un terco abogado. Durante una acalorada discusión en el set, arrojó furiosamente un vaso de vidrio con té hirviendo hacia su compañera. Ella lo demandó por agresión física y un tribunal lo multó con 7.830 liras. En 2017 interpretó a un metódico hombre de negocios en una popular serie veraniega vendida a 24 países. Su avance global verdaderamente gigantesco llegó en 2018 con el estreno internacional de los 51 largos episodios de una inolvidable comedia romántica. El complicado papel del excéntrico fotógrafo protagonista requirió un cambio radical de su habitual imagen pulcra. Ganó decididamente 15 kilogramos adicionales de masa muscular, practicando boxeo profesional pesado 5 días a la semana, y dejó crecer un abundante cabello oscuro y una espesa barba. Diseñó independientemente el estilo visual de su personaje, comprando antiguas sortijas de plata, pulseras de cuero y pesadas botas militares. El apasionado dúo romántico televisivo causó una verdadera histeria masiva y un frenesí global sin precedentes entre la audiencia femenina. La exitosísima producción rompió todo récord comercial en España, Italia, Croacia y Grecia. En 2019 recibió un galardón televisivo en Líbano y una prestigiosa revista masculina lo nombró
ceremoniosamente el indiscutible hombre del año. A finales del año 2019, en una entrevista televisiva, declaró imprudentemente que el éxito comercial de su serie se debía a la altísima tensión sexual con su compañera, utilizando abiertamente la polémica palabra libido. La conservadora sociedad turca condenó fuertemente este término considerándolo inaceptable. La situación se agravó catastróficamente durante una ruidosa gira por España. En pleno directo nacional, una espectadora preguntó burlonamente si él podía demostrar físicamente que era un verdadero ser humano. El ofendido actor respondió insolentemente proponiendo ir a la habitación trasera para probarlo. Los furiosos medios turcos lo acusaron implacablemente de vulgaridad y sexismo imperdonable. Un respetado productor canceló temerosamente su siguiente gran proyecto, asustado por las pérdidas financieras. En enero de 2020 partió tristemente a cumplir su servicio militar obligatorio de 21 días en Esmirna, afeitándose completamente su icónica barba y cortando su llamativo cabello. Al volver, protagonizó una serie televisiva interpretando a un rico dueño de un bar. Lamentablemente, el profundamente vengativo público local organizó un boicot nacional masivo contra la producción. El canal cerró abruptamente la serie tras emitir únicamente 14 episodios debido a los desoladores índices de audiencia, arruinando su impecable reputación profesional en todo su país natal de manera injusta. Entendiendo que su camino en el cine nacional estaba terminado, en enero del año 2021 tomó la histórica decisión de mudarse a Italia permanentemente. Miles de fanáticos paralizaron el aeropuerto romano para recibirlo eufóricamente. Firmó un millonario contrato de exclusividad con una productora europea. Su primer proyecto fue una serie policial encarnando a un valiente inspector. Grabó 12 episodios hablando correctísimo italiano, negándose a utilizar dobles de voz. El estreno acaparó más del 20% del público. Por apariciones en programas cobraba sumas colosales de hasta 100.000 euros en efectivo. Lanzó triunfalmente su marca de perfumes a 84 euros la botella, agotando la producción en horas. Fue el rostro publicitario de prestigiosas marcas italianas y firmó con un consorcio automotriz alemán. Su romance con una presentadora deportiva llenó portadas internacionales, llegando a desplegar un cartel aéreo pidiendo matrimonio sobre Roma, aunque pronto se separaron. En 2022 firmó un acuerdo monumental con una plataforma mundial para grabar una epopeya histórica, en Budapest durante 6 extenuantes meses, representando a un fiero guerrero otomano. Posteriormente inició una dolorosa preparación física para interpretar a un legendario pirata asiático, perdiendo 10 kilogramos y entrenando esgrima escénica y equitación sin montura. Fundó una entidad benéfica infantil, destinando millones de euros a hospitales pediátricos romanos. Tras el catastrófico terremoto turco, organizó una masiva gira caritativa europea recaudando fondos vitales para enviarlos íntegramente a fundaciones en su país natal. Triunfó construyendo un imperio mediático incomparable.